Hola, mi nombre es Miguel Ángel Vega, perteneciente a Repensando Política. El día de hoy te vengo a informar respecto a la vida y a la obra de Émile Durkheim, a través de una crítica a su concepción de Estado, de nacionalismo y de socialismo. Primeramente empecemos a hablar de Émile Durkheim, teniendo en cuenta en dónde nació. Émile Durkheim nace en Épinal, Francia, el 15 de abril de 1858. Junto a su contemporáneo y ya conocido por parte de la teoría política, de la sociología política y de la ciencia política, Max Weber, son considerados los fundadores de la sociología moderna. Durkheim demostró que la disciplina no se podía reducir a la psicología o a la propia biología. Recibió la primera cátedra de sociología en Francia. Su noción respecto a la sociedad como construcción moral ha tenido gran impacto hasta estos tiempos en lo que es la antropología, la historia, la religión, el derecho y la teoría política. Durante su vida tuvo también gran influencia en qué cuestiones, en los republicanos y en los socialistas, además de impactar específicamente en lo que fue la Tercera República Francesa. Hablemos primeramente de su concepción de Estado. Durkheim consideraba que el crecimiento del Estado es el resultado normal del progreso de la división del trabajo. Él le otorga una gran importancia a quienes conforman a los grupos secundarios, de los cuales les hablaré a continuación. También tenemos que tomar en cuenta la individualidad moral, la cual no tiene que entrar en contradicción con lo que es el Estado. Se tiene que trabajar conjuntamente para fortalecer al mismo Estado y para mantener activo al individuo en una sociedad de libertad. El propio Durkheim consideraba que los grupos secundarios, si estaban en declive y estaban segmentados del propio Estado, iban a considerar y a impactar en el propio desarrollo de un Estado y por lo tanto de un país. El Estado tenía que penetrar en estos grupos secundarios, pero ¿quiénes los conformaban? Bueno, para Durkheim, estos grupos secundarios estaban conformados por la familia, las propias asociaciones comerciales, quienes son también profesionales, la iglesia, las corporaciones territoriales, y todos ellos tenían una personalidad como miembros propios de lo que es el Estado. También tiene que existir una fuerza colectiva, de acuerdo a Durkheim, en el Estado que permitiera neutralizar a cada una de estas fuerzas colectivas que tenían los grupos secundarios. Y de igual forma, el Estado tiene que cumplir con una función muy importante y que hasta el día de hoy es imprescindible. Y me estoy refiriendo a poder supervisar y a imponer estas limitantes dentro del desarrollo de una sociedad justa y de libertad. Ahora bien, queridos escuchas, el día de hoy tenemos que también tratar de quiénes son y de qué conforman a las propias clases de pensamiento social. Primeramente, hablaremos de este pensamiento de la masa colectiva, del gremio social. ¿Quiénes lo conforman? Pues es en general esos grupos secundarios que hice mención con anterioridad. Para Durkheim, este pensamiento que se tenía era difuso porque se concentraban las aspiraciones, los sentimientos, los deseos, pero también las exigencias de la propia sociedad, lo que ellos no lograban en algún momento y que necesitaban de este acompañamiento por parte del Estado. Por otra parte, hablemos del Estado con su pensamiento social. Este era un poco más organizado y era más centralizado. Se tenía en cuenta que las decisiones del Estado se impactaban en diferentes entornos. ¿Por qué? Porque podemos hablar de las decisiones que se tomaban en materia legislativa en lo que era la Cámara. Y hoy lo podemos reflejar, queridos y queridas escuchas, en las decisiones que se toman técnicas legislativas en lo que es el Congreso de la Unión.
También vemos estos discursos que los que son titulares del Poder Ejecutivo, los servidores públicos llegan a tener y que también impactan en la forma en cómo concibe la sociedad las decisiones que se tienen. También tome en cuenta aquellas decisiones que se toman en materia de justicia. Y es que hablar de tesis aisladas, hablar de jurisprudencias emitidas por el máximo Tribunal de Justicia, en el caso de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no llegan a ser menos importantes, sino que todo ello conforma a lo que Montesquieu veía con el poder ejecutivo, legislativo y judicial en una forma de organización. Tome en cuenta Durkheim la importancia del Estado en ver esta centralización y esta organización de las decisiones en la reflexión, y también nos habla de la democracia, un concepto ya muy trabajado, muy debatido, pero él nos dice que la importancia de la democracia va a radicar cuando veamos y tengamos a un gobierno con conciencia gubernamental y que también exista comunidades, grupos secundarios que también tengan esta conciencia para impactar en sus conciencias individuales. Él dice que la democracia es la forma correcta para llegar a tener una conciencia y para tener a este régimen de gobierno de una forma tan pura. Nos dice que tenemos que también vivir en un pueblo democrático, pero el pueblo democrático no se llega a consolidar y a trabajar de la noche a la mañana. Esto requiere de deliberación, de reflexión, de un espíritu crítico y de representación considerable en los asuntos públicos por parte de quienes son nuestros líderes. También nos dice que el Estado es el cerebro de la sociedad diferencial. Y es que tenemos también que tomar en cuenta que la democracia, queridos y queridas escuchas, no únicamente la conforman lo que es el bien común, también tienen que sentirse representados quienes forman parte de la oposición, porque todas las decisiones que se toman, si bien es una persona la que llega a tener el poder, la soberanía que le cedimos para tomar las decisiones, ahí en sus decisiones están nuestros sentimientos y están nuestros deseos, al igual que nuestras exigencias. Él dice que la democracia y la reflexión son el anverso y el propio reverso de una moneda. Y tiene mucha razón, porque si no hay reflexión en un gobierno democrático, no podríamos estar hablando que las decisiones de la gente son tomadas en cuenta y mucho menos que son conscientes. Se dice que un Estado democrático equivale a una sociedad informada respecto a cuáles son sus derechos y cuáles son sus obligaciones, qué pueden esperar del Estado, y también están conscientes de cuáles son por parte del Estado las exigencias que tienen que pedirles, pero de igual forma saben que sus sentimientos y sus deseos pueden llegar a ser vinculantes con la población, y de igual forma es el Estado quien tiene que preocuparse por hacérselos valer y cumplir de acuerdo a cuáles son sus propias facultades y competencias. Ahora bien, después de esta introducción a la parte del Estado, hablemos de ideologías políticas ya analizadas por parte de Repensando Política en nuestros diferentes materiales. Les hablaré en un primer momento de nacionalismo. Hablar de nacionalismo, queridos y queridas escuchas, el día de hoy, es hablar de cómo Durkheim nos dice del sentido patriótico que se tiene en una nación. Tomemos en cuenta en que en su diversidad de documentos que fueron expuestos, en ningún momento Durkheim hace mención al propio nacionalismo. Él habla del patriotismo como esta vinculación existente entre el Estado con la nación misma a través de sus vínculos y de sus características culturales, tomando de referencia a los estados-nación europeos. Pero también nos dice de que la religión y el nacionalismo se encuentran totalmente concentrados y ligados. Él nos habla también de una construcción a través de la moral, y es que hablar de religión es hablar de un grupo secundario muy importante para la sociedad. Como dato el día de hoy, queridos y queridas escuchas, les podemos decir que más del 70% de la población mexicana el día de hoy
profesa la religión católica. Y si bien somos parte de un Estado laico, las decisiones y los pensamientos que tengan estas personas sí llegan a incidir en la forma en cómo se socializa en un Estado. Por eso, Durkheim nos dice la importancia de tener un Estado reflexivo y consciente de cómo se organiza a los gremios en una propia sociedad. También nos habla que la finalidad del Estado es expandir la justicia en sociedad y la finalidad en específico, queridos y queridas escuchas, del todo el propio nacionalismo es dejar esta vinculación de lo que siento y de mi sentido de pertenencia. Por otra parte, queridos y queridas escuchas, vamos a hablar a lo que nos refiere de socialismo. Sin antes, es importante también hablar de comunismo y de la gran diferencia que él mismo expone. Porque él no nos habla de grupos históricamente desfavorecidos, de la clase proletaria, para referirnos al comunismo. Porque nos dice que el comunismo lo vemos en diversas épocas. Sin embargo, al hablar de socialismo, nos dice que esto es la reorganización económica y consciente de cómo tenemos que distribuir los ingresos, los egresos, los recursos que se cuenta en un Estado. Sin embargo, también él se encuentra en contra de la propia concepción marxista que se tiene de un socialismo. Él no nos habla de lucha de clases, no nos habla de factores económicos segmentados, ni mucho menos nos concibe un Estado de una manera negativa. Él nos dice la importancia y lo imprescindible que es el Estado en la toma de decisiones. ¿Para qué? Para reconocer los derechos de cada individuo en un Estado. Y esto es muy importante porque a diferencia de concepciones como la del propio Immanuel Kant, de Rousseau, dentro del propio contrato social y de este estado natural que se tiene, él nos dice que los derechos de las personas se conciben a través del Estado, porque es el Estado quien te los tiene que otorgar y reconocer. Y para ello, tú tienes que también ser consciente de cuáles son estos sentimientos y deseos que son tus derechos y que es el Estado su responsabilidad tenerlos que reconocer a tu persona. Así pues, ya enfocándonos un poco más a socialismo, tenemos que ver que esta reordenación de lo que es el cuerpo social nos va a permitir trasladarnos a un nuevo cuerpo social, donde se involucre el aparato industrial dentro de lo que es el organismo social. Así también nos deja a un lado el propio Durkheim de hablar de lo que teníamos en algún momento como la penumbra. Nos dice que nos va a permitir incorporar a otros sectores y lo que hoy en día vemos con la cuestión del sector privado dentro de la propia gobernanza en la luz y en el control de lo que es la conciencia. Hay que tener en cuenta algo, y es imprescindible no hablarlo si estamos frente a un sociólogo de la talla de Emil Durkheim. Y nos dice del problema social. Y lo más importante, y aunque llegara a sonar fácil, es la socialización. Porque socializar, escuchas, no es referirnos en ningún momento a lo que vemos en el propio WhatsApp. Socializar es ver cuál es el problema que se concibe y que conjuntamente se puede trabajar. Y es convertir al individuo en un miembro de la colectividad, inculcarle cuáles son sus responsabilidades, aquellos imperativos que tiene, pero también las prohibiciones y las obligaciones dentro de la vida colectiva para buscar ahora sí ese bien en general. Yo no les hablo de bien común porque tengo unas diferencias en este sentido en ver cómo no únicamente es lo que la mayoría quiera, sino ver que todas las decisiones que se tomen lleguen a consagrar y a rescatar los intereses de todos. Aunque gane la mayoría, recordemos que siempre en una sociedad todos tienen que ser representados, pues al final lo que busca el político y lo que busca el Estado es ser legitimado. Y habla también el propio Emil Durkheim de lo que es un problema moral. El problema moral es que se requiere una reforma social que incluya valores y que incluya de igual forma a lo que es la religión, como ya he venido mencionando.
para lo cual me permito citar al propio Durkheim con esta gran frase. Él dice: para que reine el orden social, lo que hace falta es que los hombres se conformen con su destino. Pero para que se conformen, lo que se necesita no es que tengan más o que tengan menos, sino que estén convencidos de que no tienen ningún derecho a tener más de lo que tienen. Muy profundo este pensamiento. Y aquí podemos rescatar a la organización y a la moralización, porque para yo tener este pensamiento, tengo primeramente que moralizarme y concebir la idea que si me organizo en una sociedad no puedo ser igual al otro, porque estas son mis características, porque estas son mis competencias y porque estos son mis recursos. Y en algún momento yo puedo trasladar este sentimiento a lo que vemos en algunas ocasiones en temas de envidia o en temas propios de corrupción, porque aún teniendo un puesto político, yo accedo y busco tener más y busco acceder a más poder y me llego a casar con el propio poder político y dejo a un lado cuáles son mis intereses sociales que debo perseguir por ser servidor público. También Durkheim simpatizaba con el socialismo. ¿Por qué sentido? Porque nos decía que era importante concebir una sociedad conjunta con el Estado, pero él estaba en contra de lo que eran las propias guerras, de lo que eran las propias revoluciones políticas y evoluciones parlamentarias, ya que el recurso económico que se erogaba era mucho mayor a lo que verdaderamente podía ser el beneficio. Durkheim siempre se consideró republicano, con ideales avanzados y progresistas en materia de justicia, pero también de impactar esta moralidad en el individuo para regular a la sociedad. Y estas formas que se tienen son los que han impactado hoy en día también en nuestro desarrollo. Por lo tanto, me permito finalizar este propio informe que hemos brindado en Repensando Política, tomando en cuenta lamentablemente su fallecimiento. Émile Durkheim acaeció de este mundo el 15 de noviembre de 1917 en París, Francia, pero sus concepciones y su forma de ver la vida como un gran sociólogo han impactado en la manera en cómo el Estado hoy se organiza, en cómo toma en cuenta estas decisiones de la población, en cómo el propio nacionalismo tiene un vínculo con el sentido de pertenencia y con la cultura. Dignamente sabemos que acabamos de pasar fechas de independencia, fechas de recordar lo que hicieron por la patria mexicana. Así también, muy importante es el socialismo, visto en algún momento por la igualdad, por algunos ya ilustradores del pensamiento mismo. Sin embargo, el propio Durkheim nos dice que el socialismo requiere también de impactar y de consagrar a la moralidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos en otra edición más de Repensando Política Informa.